Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante, un viaje en el tiempo a una de las civilizaciones más enigmáticas y espectaculares que el mundo ha conocido, el Antiguo Egipto. Vamos a hablar de faraones, de pirámides imponentes, de misterios que han perdurado, durante milenios. Y es que, si cerramos los ojos y pensamos en Egipto, ¿qué imagen aparece? Seguramente esta, ¿verdad? Un desierto inmenso, dorado, casi infinito, y de repente, de la nada, surgen estas moles de piedra. Estructuras monumentales que se levantan desafiando el paso de los siglos. Es que parecen imposibles, de verdad, casi como si no fueran de este mundo. Claro, esto nos lleva a la gran pregunta, la que va a guiar todo nuestro recorrido de hoy. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo nacer y prosperar una civilización tan compleja, tan avanzada, en mitad de un desierto que parece no tener fin? La respuesta, verán, es a la vez sorprendentemente simple y tremendamente poderosa. Y aquí la tenemos, la clave de todo, la respuesta a ese enigma tiene un nombre: el río Nilo. Así de claro. Sin este río, el Antiguo Egipto, tal y como lo conocemos, simplemente no habría existido. Fíjense en el contraste. Es que es brutal. Por un lado tienes la arena, el vacío, lo que ellos llamaban la tierra roja, el caos. Y por otro, esta franja de vida, la tierra negra, el orden, la civilización. Todo, absolutamente todo, pasaba en las orillas de este río. No era solo una parte de su mundo, era su mundo entero. Es que, si lo piensas, geográficamente el Nilo es casi una rareza. Nace allá lejos, en el corazón de África, y se abre camino miles de kilómetros hacia el norte, hacia el Mediterráneo, y a su paso va creando esta especie de milagro, una cinta verde y fértil en medio de la nada más absoluta. Esa cinta era su hogar, un hogar que ellos dividían en dos zonas: el Alto Egipto, al sur, aguas arriba, y el Bajo Egipto, al norte, justo donde el río se desparrama para formar el famoso delta. Pero, claro, tener el río ahí no era suficiente. Una cosa es tenerlo y otra muy distinta es saber usarlo. El Nilo podía dar la vida, pero también podía quitarla, con sus inundaciones. Así que la pregunta es, ¿cómo consiguieron esos primeros pobladores domar a este gigante? ¿Cómo pasaron de ser sus víctimas a ser sus amos? Y aquí viene lo fascinante. Esto no fue cuestión de suerte, para nada. Fue pura observación, ingenio e ingeniería a lo largo de generaciones. Primero, lógicamente, se asentaron cerca del agua, pero luego se dedicaron a mirar, a entender el ritmo del río, y aprendieron a predecir sus crecidas anuales con una precisión asombrosa. Con ese conocimiento, la cosa cambió por completo. Ya no huían de las inundaciones, sino que las aprovechaban. Construyeron canales, diques, sistemas para llevar esa agua y ese limo negro, que era un fertilizante natural increíble, tierra adentro. De repente, no tenían una cosecha al año, tenían excedentes. Y con comida de sobra, ya sabemos cómo va la historia. La población crece, la gente puede dedicarse a otras cosas además de cultivar, y de ahí surgen las ciudades. Así, paso a paso, es como se levantó Egipto. Bueno, ya tenemos la base de la civilización. Ahora, ¿qué pasó en los siguientes 3000 años? Porque sí, la historia del Egipto faraónico es larguísima. Para que nos hagamos una idea, Cleopatra está más cerca de nosotros en el tiempo que de la construcción de las grandes pirámides. Para poder manejar una historia tan vasta, los expertos la suelen dividir en 3 grandes épocas de esplendor, 3 reinos, que estaban separados por periodos intermedios de un poco más de caos. Aquí lo vemos de forma muy clara. Esos 3 grandes momentos de gloria son el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Cada uno con su propia personalidad, sus propios logros y su propio legado. Vamos a verlos uno por uno. Y esta tabla es una chuleta perfecta para tener las ideas claras. Imperio Antiguo, capital en Memphis, es la era de las pirámides. Punto. Imperio Medio, la capital se mueve a Tebas y la obsesión es expandirse hacia el sur, hacia Nubia. Y el Imperio Nuevo, ese es el momento de máximo poder, la Edad de Oro, cuando construyeron esos templos que nos dejan sin aliento. Venga, vamos con el primero, el Imperio Antiguo. Todo empieza con un hito fundamental, la unificación del Alto y el Bajo Egipto. Por primera vez hay un solo rey, un faraón, que no es solo un rey, es considerado un dios en la tierra. Y claro, un poder tan absoluto necesita un símbolo a su altura, un símbolo eterno. ¿Y qué puede ser más eterno que una montaña de piedra? Las pirámides. Un proyecto de construcción que requería una organización y unos recursos que hoy todavía nos cuesta imaginar. Pero qué ironía, parece que ese esfuerzo titánico también ayudó a que el poder del faraón se fuera desgastando y el reino terminara por desmoronarse. Después de ese periodo de inestabilidad, Egipto resurge, pero esta vez el poder viene del sur, de la ciudad de Tebas. Este es el Imperio Medio, una época, digamos, más pragmática. Los faraones de ahora se preocupan más por asegurar las fronteras y por la economía.
Por eso se lanzan a la conquista de Nubia, al sur, que era rica en oro y otros recursos. Fue una especie de renacimiento, pero la estabilidad no duró para siempre. La debilidad interna volvió a aparecer y con ella los invasores. Y entonces llegamos a la joya de la corona, el Imperio Nuevo. Este es el Egipto de las películas, el de máximo poder, la Edad de Oro. Aquí Egipto ya no está a la defensiva, ¿qué va? Ahora es una superpotencia que ataca y conquista. Su imperio se extendía desde lo que hoy es Sudán hasta el mismísimo río Éufrates, en Mesopotamia. Imaginen la cantidad de riqueza que entraba en el país. ¿Y en qué se gastaba todo ese oro? Pues en construir templos absolutamente colosales, como Karnak o Luxor, y en excavar las famosas tumbas del Valle de los Reyes. Y claro, este imperio tuvo protagonistas de leyenda, nombres que a todos nos suenan, como Akenatón, ese faraón revolucionario casi un hereje, que intentó cambiar toda la religión para adorar a un único dios. O su hijo, el famoso Tutankamón, más conocido por su increíble tumba que por su reinado. Y por supuesto, el más grande de todos, Ramsés II, el gran constructor, el gran guerrero, el faraón que gobernó más de 60 años y que se convirtió en el mismísimo símbolo del poder egipcio. Pero ojo con Ramsés II, porque a pesar de esa fama de guerrero implacable, quizás su mayor legado fue algo totalmente diferente: la diplomacia. Después de la famosa y brutal batalla de Cádiz contra el Imperio hitita, donde casi pierde la vida, hizo algo impensable: firmó un tratado de paz. Y no una tregua cualquiera, no. Fue el primer tratado de paz de la historia del que tenemos constancia. Un documento súper detallado con cláusulas de no agresión, extradición de refugiados, defensa mutua, vamos, un concepto de relaciones internacionales que era increíblemente moderno para la época. Pero ya se sabe, ningún imperio, por muy grande que sea, dura para siempre. Y después de ese cenit de poder militar y diplomático, Egipto comenzó un declive largo, lento e irreversible. Toda esa fuerza que antes proyectaban hacia el exterior se fue consumiendo en luchas internas, y un Egipto debilitado se convirtió en un caramelo para sus vecinos. Fueron cayendo uno tras otro, invasiones de libios, de asirios, de persas, hasta que en el 332 a.C. llegó una figura que lo cambió todo, Alejandro Magno. Y cuando él murió, uno de sus generales, Ptolomeo, se quedó con Egipto y fundó una nueva dinastía de faraones, que eran en realidad griegos. La última de esa estirpe fue, como no, la famosísima Cleopatra. Y aquí llegamos al final del camino. Año 31 a.C. Esta es la fecha clave. La flota de Cleopatra y Marco Antonio es derrotada por Roma. Y con esa derrota se cierra un libro de 3000 años de historia. Egipto pierde su independencia para siempre y pasa a ser una provincia más del Imperio Romano. Es, oficialmente, el fin de la era de los faraones. Y después de todo ese tiempo, ¿qué nos queda? Nos quedan ellos. Estos testigos mudos, de piedra, monumentos como la Gran Esfinge, que ha visto pasar faraones, emperadores y presidentes, ha visto nacer y morir imperios enteros. Y ahí sigue, impasible, con esa mirada perdida en el horizonte, como si guardara todos los secretos del tiempo. Al final, la reflexión es inevitable. Hemos hecho avances increíbles, ¿eh? Hemos descifrado su escritura, hemos encontrado las tumbas de sus reyes. Pero, ¿de verdad lo sabemos todo? ¿Estamos seguros? ¿Qué otros secretos, qué otras sabidurías sobre la vida, sobre la muerte, sobre el cosmos siguen ahí, esperando, enterrados bajo las arenas de Egipto? Es una pregunta que, de momento, queda en el aire.